El título de este mensaje es Paciencia, longanimidad y soportar. Los cristianos tenemos que añadir paciencia a nuestra vida. El pasaje que hemos estudiado en las últimas semanas tiene que ver con añadir a la fe. Somos salvos por fe. Hemos sido salvos simplemente por creer en la obra de Cristo. Es una gran bendición, pero recuerde, es una responsabilidad ahora de crecer y añadir a esa fe, no quedarnos así. Leamos de nuevo 2 de Pedro 1, del 5 al 6. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, note, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Y es lo que estamos estudiando el día de hoy, es añadir paciencia. Y hay muchas maneras de explicar lo que es la palabra paciencia. Algunos han dicho que significa soportar, aguantar, perdurar. Es la habilidad de resistir y sobrellevar las pruebas. El soportar es llamado la reina de todas las virtudes. Y no hay en verdad una sola palabra que pueda describir la palabra lo que es la paciencia. Hay otras palabras en la Biblia como resistencia, aguante alegre, constancia, paciencia, perseverancia y ser sufrido en espíritu. Pero hoy voy a tocar 3 palabras, lo que es el título, que es paciencia, longanimidad y soportar. Cada uno de ellos trata con la paciencia y en diferente aspecto de nuestra paciencia. ¿Quién aquí es paciente? Si le preguntáramos a su esposa, a sus hijos, si usted es paciente en el auto cuando está manejando. ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba cocinando y entró su esposo y empezó a exigirle, quiebra el huevo, voltealo, voltea el sartén? Y la mujer estaba ahí, el que trae, y se acercaba a la estufa, y dice, ahí, menéale, y él estaba simplemente gritándole, insistiendo en lo que debe hacer. Y dijo, oye, ¿qué traes? ¿Por qué me andas molestando aquí en la cocina? Dijo, ahora sabes lo que yo siento cuando yo manejo. Vas muy rápido, más lento, hazte para acá, cuidado. Nos hace falta paciencia. Pero la paciencia es más que eso, es aguantar y sobrellevar las cargas de esta vida, porque hay muchas cargas que llevamos como seres humanos. En este día, en un gran sector de supuestamente cristianismo, hablan de cosas grandes en el espíritu, como hablar en lenguas o tener visiones, pero para mí un milagro más grande es cuando un cristiano es paciente. Cuando un cristiano aprende a sobrellevar las cargas, cuando un cristiano alegremente recibe las cargas y dice, voy a crecer en paciencia. ¿Es usted una persona paciente? Es uno de los 7 pilares que estamos estudiando. Hoy vamos a ver entonces lo que es la paciencia. Número 1, escribe ahí conmigo, paciencia. Es la primera palabra que vamos a analizar en la Biblia. Esto tiene que ver con nuestra conducta ante las pruebas. Escriba conmigo ahí, la paciencia es necesaria. Necesitamos la paciencia. Dice la Biblia en Hebreos 10:32, porque os es necesaria, ¿qué cosa dice ahí? La paciencia. Es necesario aprender a ser pacientes. Es necesario aprender a aguantar, a perdurar, a resistir. Necesitamos la paciencia. Ahora mire, la paciencia nos ayuda a madurar y a crecer. Pero la paciencia no viene por naturaleza. Nuestros hijos no son pacientes naturalmente. ¿Quieren las cosas cuándo? Quieren ya. Una recién nacida nuestra, cuando ya tiene sus 7 meses, ella no quiere, le dice uno, espérate, no quiere esperar, quiere ya. Y no se haga, usted y yo también somos impacientes, no nos gusta esperar. Ordenamos un paquete en Amazon y ¿cuándo llega? Y no ha llegado. Y nos prometen que el mismo día, ¿ha ordenado usted que el mismo día le llega? Hay en algunos estados, dice que tienen unos drones que llevan el paquete para que llegue en 1 hora. Acuerdo hace años cuando hicimos nuestras primeras órdenes en eBay, ordenamos algo. Duró 3 semanas para llegar. Hoy nuestro mundo nos ha formado a ser impacientes, a tener las cosas ya. El hombre no es naturalmente paciente. Al hombre no le gusta sufrir, no le gusta estar incómodo, no le gusta estar en un lugar muy caliente, donde el asiento es muy duro.
Quieren ser atendidos ya, que me traten bien rápido y que cuando usted va al DMV, usted ha ido ahí. ¿Cuánto ha esperado? ¿Y le gustó? No. La paciencia no viene por naturaleza. Alguien dijo eso: dale de comer a un niño hambriento y tendrás un malcriado. Mira aquí Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Recuerde, todo esto que estoy hablando ahorita en este punto trata de ser paciente ante las pruebas que vienen a la vida, y usted y yo tenemos que aprender que las pruebas nos ayudan a ser pacientes. Dios quiere que usted sea un cristiano maduro. En Romanos 12:12 dice la Biblia: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa frase ahí, sufridos en la tribulación, eso nos quiere decir, habla de paciencia, de esperar en Dios. Alguien dijo que la sala de espera más dolorosa es esperando que Dios obre, que Dios actúe, que Dios haga algo. Y a veces tenemos que esperar a Dios, tenemos que esperar a que Él haga una obra en nosotros. Y la paciencia nos ayuda a buscar a Dios. En Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. O sea, aquí debemos buscar a Dios en los tiempos de dificultad. Hay gente que busca a Dios solamente cuando hay necesidad, y la paciencia nos ayuda a acercarnos a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a Dios por las pruebas? Muchos, la mayoría de nosotros, yo creo, estamos aquí porque teníamos algún problema. Dios obró nuestro corazón, teníamos un corazón muy sensible cuando vino la palabra de Dios a nuestras vidas. En Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda ¿qué? Para toda paciencia y longanimidad. Note que nos da fortaleza para ser paciente. En segundo lugar, ahí letra B escribe ahí: la paciencia es el puente entre la voluntad de Dios y la promesa. Estamos aprendiendo que la paciencia es necesaria. ¿Para qué? Para madurar, para crecer, pero también para obtener las promesas de Dios. En Hebreos 10:36 dice de nuevo: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí al final? Obtengáis la promesa. O sea, la paciencia no es solamente sufrir por sufrir. Digo, ¿ahora qué voy a hacer? Estoy aguantando a este hombre toda mi vida, ¿qué voy a hacer? La paciencia no es esperar que todo acabe. La paciencia en verdad es ver con anticipación el alba. Y muchos de nosotros vamos a sufrir toda la vida. Hay quienes van a tener una enfermedad crónica, y es una enfermedad que usted y yo vamos a tener hasta que estemos en la presencia de Dios. Hay pérdidas que vamos a tener, quizás alguien fallece en nuestra familia y son cargas que vamos a llevar toda nuestra vida. Quizás algún pecado, y ese pecado cambia el curso de nuestra vida. Piense en David, por ejemplo, el pecado grave que él cometió. Eso le afectó toda su vida, hasta que él murió, sufrió toda su vida. Hay momentos que sufrimos por nuestra culpa, por cosas que nos suceden a nosotros, las circunstancias que enfrentamos, por una enfermedad. Pero usted tiene que aprender algo, que usted y yo tenemos que ser pacientes hasta que obtengamos esa promesa. En algunos casos la promesa es que simplemente Dios nos bendice, nos ayuda, quita la carga, o es cuando estemos en su presencia. Yo sé que suena muy duro decir, aguantar toda la vida. Seguir con esta enfermedad crónica hasta que ya no tenga vida. Bueno, Pablo tenía una enfermedad en su cuerpo. Dice la Biblia que lo único que Dios le dijo era: bástate mi gracia. Le dijo: aguanta, supera, tienes que mantenerte firme a través de cualquier problema que tengas. La paciencia es la clave y nos da la palabra de Dios esperanza. Siga la letra C, escribe ahí: se nos demanda tener paciencia. Recuerde que esta paciencia, el aspecto de esta paciencia tiene que ver con las pruebas que enfrentamos. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas, Santiago 5:8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. El creyente no puede excusarse por su falta de paciencia. Es decir, que dice: así soy, así crecí, así mi manera de ver las cosas. Tiene que aprender a ver la manera que Dios lo ve. En Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino,
por el hombre que hace maldades. Se nos manda a esperar en Dios. Cuando usted esté enfrentando una prueba, usted tiene que aprender a esperar en el Señor y confiar en el Señor. 1 Tesalonicenses 5:14 dice la Biblia: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes ¿con quién? Para con todos. En un momento vamos a hablar de ser paciente y soportar a otro. Eclesiastés 7:8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Ahora, traté de darle una base muy sencilla de lo que es la paciencia ante las pruebas. Un aguante las pruebas, aguante las circunstancias, pero quiero mostrarle una palabra muy diferente, que es longanimidad. Y esta es una parte de la paciencia. La palabra paciencia generalmente significa aguantar, tratando de nuestra conducta ante nuestras pruebas. Pero la longanimidad es nuestra conducta ante los agravios, ante los insultos, cuando somos provocados. La diferencia entre la paciencia y la longanimidad ha sido definida como: uno es sufrir sin quejarse y el otro es sufrir sin vengarse. O sea que la gracia de Dios nos ayuda a poder superar cuando somos agraviados, insultados, cuando nos menosprecien, cuando nos subestimen, cuando nos traicionen, cuando hablen mal de nosotros, cuando nos traten injustamente. Eso se llama longanimidad. ¿Sí están conmigo? Y eso va a ser mucha ayuda para los que vivimos juntos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, los que están en nuestro trabajo. Si la gente nos causa agravios, nos molesta, nos daña, tenemos que aprender a ser pacientes. Esta es la palabra ahí, longanimidad. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Éxodo 34:6. El más grande ejemplo de paciencia y misericordia es Dios. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta es la longanimidad. Escriba conmigo ahí: es paciente cuando es provocado. Paciente cuando le insultan, cuando le hablan feo, cuando le hablan con aspereza. Pero pastor, yo me enojé pues que me dijeron groserías, me enojé porque me maltrataron, me enojé porque me ignoró. Mire, usted no tiene excusa para reaccionar de esa forma. Dice la Biblia en Efesios 4:26, airaos, pero... Mire, no estamos diciendo que es pecado enojarse. Hay momentos de enojarse. El padre debe enojarse con sus hijos. Los cónyuges se pueden enojar. Pero lo que tiene que aprender es la longanimidad y cómo reacciona cuando se enoja. No pecar. No convertir ese enojo en un pecado donde usted maldice. Mire, no hay nada que justifique que usted peque cuando alguien le hace algo malo a usted. Y ya tiene que sacar de su idea, su mente, decir, bueno, es que me hablaron así. No, recuerde, es no buscar venganza. Es paciencia sin vengarse. Cuando le dicen insultos, cuando le maltratan. Mire, por eso la Biblia manda que el pastor debe ser una persona que tiene longanimidad, porque recibe tantos insultos, recibe gente que le desprecia. Es algo que el siervo de Dios debe ser. Y yo quiero ser una persona que practica esta paciencia. Paciencia cuando es provocado. Mire, en Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Quién dice la siguiente frase? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí hay unos hermanos de Moisés hablaron mal de él. Mire, ¿qué hace usted cuando hablan mal de usted? Note que cuando alguien habla mal de usted, ¿quién lo oye? Dios lo oye. Y él reaccionó con mansedumbre. La palabra mansedumbre es tener control, autocontrol. Porque cuando alguien habla mal de usted, de sus hijos, naturalmente nos enojamos, ¿o no? Esa es natural, una reacción natural. Cuando alguien nos provoca, pero su reacción debe ser recordando: Dios oye. Y Moisés, él no buscó venganza contra su propia hermana y su hermano. Su hermana fue llamada y ahí va aquella mujer María. Yo me imagino que ella pensaba: ahora sí me van a dar oportunidad. Y el Señor le dijo: ¿por qué hablaste de tu hermano? Y le dio una lepra.
Y Moisés, en vez de gozarse por lo que le estaba pasando a María, él rogó por ella. Eso es la longanimidad. Es que cuando alguien le ofende a usted, usted más bien ora por esa persona. Yo sé que es difícil, pero le digo, eso es muy difícil. Esto es uno de los más grandes milagros, que un cristiano aprenda a reaccionar de esta manera. Y cuando es provocado, mira, hay quienes se enojan con una mirada. O se inventan cosas, no me saludó. ¿Cómo se atreve? No me dijeron nada, no me consultaron, no saben quién soy yo. Mire lo que dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene el furor y su honra es pasar por alto, ¿qué? La ofensa. Cuando es ofendido, ¿qué hace con la ofensa? Esa expresión, pasa por alto, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Qué fácil decir las definiciones, pero lo practicamos. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando se ríen de ellos? ¿Qué le dicen? No le hagas caso. ¿Ah? Cabezón. No le hagas caso, hijo. Pero usted tiene que aprender a hacer eso, a no hacerle caso, a pasar por alto la ofensa. Esa es la longanimidad. Ser paciente. ¿Es correcto que le insulten? No. ¿Le parece que le insulta? Claro que no. Pero ¿qué debe usted hacer? Ser paciente sin vengarse. Mire, 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, hablando de Jesús, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la reacción de nuestro Salvador. Cuando Él fue maldecido, Él no respondió con maldición. Eso muestra la paciencia, la longanimidad. ¿Tiene usted paciencia? Y delante de usted no está una persona libre de esto. Mi esposa es testigo de unas ocasiones donde se me salió la paciencia. Manejando una vez, ¿te acuerdas, hermana? Estaba manejando por el estadio de Los Angelitos. Y yo me le metí a un señor por accidente. No fue intencionado. Pero aquel me empezó a pitar y me empezó a salir el enojo, la ira. Entonces que le voy a dar el chequeo de freno a ver si sirven los frenos de él. ¿Sí ha visto eso? ¿Sí lo ha hecho usted también? Gracias, hermano. Y aquel señor se enojó y dio la vuelta y me empezó a hacer así como que me quería pegar. Mi esposa estaba bien asustada. No, yo me enojé más. Mira, si no fuera por mi esposa, yo lo hubiera seguido donde él iba. Si él se fue para, no sé si era para 5 hacia el norte, yo me fui hacia el sur. Y era un día de ganar almas el sábado, aquí estaba yo bien tenso. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Yo he visto gente pelearse, ir a la cárcel porque alguien le cortó en la línea. ¿Estuvo bien que le cortaran? No. Ahí lo cortaron. Ahí se pelearon enfrente de nosotros. Ahí los vi meterlos al papá a un auto y a la mamá a otro. Los separó y los niños en otro. Se pelearon con alguien que se les metió enfrente. ¿Valía la pena? Pero es lo que pasa, nos hace falta ser pacientes cuando somos provocados. Y hay parejas que se pelean por algo tan sencillo, pero se empiezan a provocar y a insultar y crece y crece y crece. Lo que hace falta es paciencia. Tiene que ser tardo para la ira. Eso es lo que significa longanimidad. Escriba ahí, tardo para la ira. Porque longanimidad viene de aguantar largamente. Ahí viene la palabra en inglés long suffering, sufrir largamente. Aguantar y aguantar. ¿Usted se enoja fácil? Algunos ya están enojados ahorita. Le decía a una muchacha, tú eres enojona. ¿Quién dijo eso? Todos saben quién es el que se enoja, ¿verdad? Mi papá es un hombre muy tardo para la ira, casi no se enojaba, no se enoja fácilmente. Yo sé cuando está molesto,
Se pone serio, no dice nada, pero no muestra el enojo, no empieza a insultar, no empieza a decir cosas. Yo hacía enojar a mi mamá muchas veces. Mi mamá ella sí me dejaba saber que estaba enojada. Muy diferente, actuaba en su emoción. Me empezaba a insultar. No, que tú me quieres, ahorita no te quiero para nada. Y me decía así. Le dije, lo que usted me está diciendo, mamá, no me está edificando. Todavía muy espiritual yo. No me está edificando. Digo, yo no quiero edificarte ahorita. Un contraste entre mis padres, día y noche. Los dos, yo creo, tenían el mismo propósito, obviamente, el mismo fin. Pero mi papá aprendió mucho antes de ser paciente, de hablarnos con tranquilidad. Yo puedo contarle a mi mano las veces que mi papá me gritó con insultos. Yo creo que serían 2 veces en toda mi vida que he estado con él. Y esas 2 veces me dolió mucho, porque no era algo común en él. Y las 2 veces me pidió disculpas. Yo he aprendido y eso yo he hablado con muchas personas o jóvenes niños y me dicen cosas, me da miedo hablar con mi papá. ¿Por qué? Porque se acercan y quítate, hazte, estoy ocupado. Hace falta ser paciente con nuestros hijos. La esposa le da temor de comentarle algo al esposo porque no sabe cómo va a reaccionar y cómo va a explotar. Por eso nos mandan Santiago 1:19 por esto. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ¿qué? Tardo para airarse. En Proverbios 14:29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece ¿qué? La necedad. Eso es verdad. El hombre que tiene un gran entendimiento, que es sabio y maduro, él es tardo para airarse. Pero el que es impaciente, rápidamente hace ver su necedad por las cosas que dice, por la forma en que lo expresa, insultos. Mire, Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, ¿qué hace? Apacigua la rencilla. Entonces, alguien tiene que ser el maduro en esa relación, en esa familia, que va a ser tardo en airarse y después apaciguar la situación. Vamos a tranquilizarnos. Hey, ¿por qué te pones así? Hay quienes te molestan cuando uno se mantiene tranquilo, pero usted manténgase tranquilo. Mire, los hombres, ¿qué hacen? Porque este es el problema de los hombres generalmente. Cuando un hombre está enojado con su esposa, ¿qué hace? Deja de hablar. ¿Y qué hace la mujer cuando deja de hablar? Se enoja más. No vas a hablar, no vas a decir nada, no te importa. Y empieza a decir más y a decir más. ¿Y el hombre qué hace? Se cierra más. Al punto que dice, pues me marcho, me voy. Y se va, sin decir nada. ¿Verdad? Hermanitas, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué sucede eso? Bueno, Arturo, ya que usted habló, venga para acá, por favor. Si yo le grito a usted en la calle, ¡hey, qué ves o qué! ¿Qué haría usted? No como cristiano, yo diría así como... ¿Sí? ¿Y si sigo provocando? Pues, ¿A qué va a llegar? pues a las últimas consecuencias. ¿Cuáles son esas? Golpes. Ay, pensé que... Ahora, una pregunta seria, antes de Cristo. ¿Llegó una vez eso usted? Sí. Ok. ¿Sí vio? Yo también. Con un hombre. Pero como a nuestra esposa no le queremos hacer eso, ¿sabe qué hace? Pues me voy. ¿Sí o no? Eso es muy sencillo, muy práctico. Por eso se va, porque no aguantaría que un hombre dijera, pero como es su esposa, es una mujer, la mujer que debe amarlo y respetarlo. ¿Cómo va a superar tantos insultos y ofensas? Es por eso que él mejor se cierra, se calla, no dice nada, para tratar de que no escale la cosa. O quizás lo hace porque sabe que cuando me callo se enoja más. Pero ya cuando es lo último, no llegamos a golpes, ¿qué hace el hombre? Se va.
Vaya después. Por eso necesitamos la longanimidad en nuestro matrimonio. Y buscar apaciguar la rencilla, buscar nosotros a tranquilizar la situación, disculparnos. A veces falta comprensión, especialmente los hombres necesitamos comprender la situación en que se encuentran nuestras esposas. Mire, no es una guerra entre los géneros, pero sí somos muy diferentes. Somos diferentes en la forma en que pensamos. El hombre es muy lógico. El hombre piensa en una sola cosa. Por eso el hombre puede tener 10 problemas y está bien feliz en su trabajo, porque él se está concentrando en su trabajo. Mientras que la mujer, ella tiene 10 problemas y los 10 problemas los lleva donde quiera que va. Somos diferentes, hermanitas. ¿Sí se acuerdan que les he dicho que el hombre puede estar endeudado, está enfermo, las cosas van mal allá en su país y ahí está sentado, alegre, mirando el partido? Así es el hombre, tan sencillo. Somos, no quiero usar la palabra cavernícola, pero casi así. Si usted ha estado donde viven puros hombres, o yo estuve en dormitorios, los hombres no se cuidan, no se bañan, no lavan su ropa. Si no fuera por usted, mi hermana, así estuviera su esposo, como un salvaje en su casa. Somos diferentes. Yo he visto a mis compañeros de cuarto, cuando miraban una ropa para ver si estaba buena, le hacían la prueba de olor. Esta me la voy a volver a poner. Y si no querían lavar, le echaban un poco de perfume. Ahora, yo vengo de hogares donde mi mamá me enseñó a mí a limpiar. Pues, no todos los hombres somos así, pero una gran cantidad así, hechos o cortados con hacha, bruscos. Por eso se nos enseña a los varones a aprender a vivir sabiamente con nuestras esposas. No significa, ves, así debo quedarme. No significa que debe quedarse así. Significa que comprenda, mi hermana, de dónde viene su esposo, de dónde vienen los hombres, y la necesidad de cambiar poco a poco. Pero usted quiere un hombre, tampoco quiere otra mujer en su casa, ¿correcto? Por eso hay que ser pacientes. Si nuestro esposo nos habla de manera brusca, longanimidad. Si no le dice gracias, longanimidad. Si se olvide de su cumpleaños, hermano, no lo haga. Mire, yo no estoy abogando por esto, pero tatúese si quiere algo el cumpleaños de su esposa. No lo haga. Mire, algo tan sencillo, una atención sencilla. Dice, mi esposa no es así. Yo no sé de qué planeta viene usted. A mí no me importa mi cumpleaños. Si mi esposa me celebra o no, mi iglesia no nos interesa. Es algo, bueno, a mí, la mayoría de los hombres así somos. Es más, no queremos que nadie sepa que ya somos más viejos. Vienen días de acción de gracias, días de la amistad y el amor, Navidad. Yo lo veo como oportunidades. Pero mire, hermanita, si él se olvida, así son los hombres, de olvidadizos, bruscos, no son detallistas. Usted se arregla, se acomoda algo y él ni cuenta se da. ¿Qué tal, mi amor? Y usted ahí con su cabello nuevo. Quítate, ¿qué traes? No todos son así, o sea, no me mira tampoco a mí como de esa forma. He aprendido a vivir sabiamente con mi esposa. Pero he aprendido, se aprende. Y si las cosas no salen como deben salir, no vaya a insultar, no vaya a criticar, no vaya usted a escalar una situación necesaria y tener contiendas que llevan a otras cosas y a otras cosas. Tenemos que aprender a ser pacientes. Cuando somos ofendidos, cuando somos provocados. La última palabra es soportar. Esto habla de aguantar y aguantar continuamente. Yo he escuchado frases así, ya no soporto a este muchacho. Yo he escuchado también frases, ya no soporto a este hombre. Ya no aguanto a esta mujer. Ya no aguanto este problema que tengo. Ya no puedo seguir. Esas son mentiras que nos inventamos, que estamos hablando en desesperación. Porque si Dios nos dio su espíritu, entonces podemos aguantar, podemos soportar y debemos hacerlo.
Escriba ahí conmigo, es aguantar las pruebas. ¿Cuáles pruebas? Bueno, falta de trabajo. Hay una prueba, tiene que aguantar. Aguante la escasez, aguante la enfermedad, aguante las relaciones que quisiera usted que estuvieran mejor. En Santiago 1, del 2 al 4, nos habla de aguantar en la fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ¿de qué dice ahí? De vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra prueba aquí es como un examen. ¿Sabe usted que Dios prueba a sus hijos? Dios le da un examen a usted para ver si en verdad usted está en la fe. Dios lo sabe, pero usted no lo sabe muchas veces y usted dice, yo soy firme, yo soy un buen cristiano, y ahí viene la prueba y se desmorona, se desespera, se aleja de Dios. Y Dios le manda pruebas a usted para ver de qué está hecho. Para que esa prueba le ayude a ser humilde y paciente y confíe en Dios y se dé cuenta usted, bueno, he sido autosuficiente, he confiado en mi ingeniosidad, he confiado en mi inteligencia y me doy cuenta que yo necesito de Dios. Dios le manda pruebas. Las pruebas revelan lo que hay en usted. Entonces Dios le dice, cuando te des cuenta lo que eres, te vas a dar cuenta de lo que necesitas y es a Dios. Sabiduría, fortaleza de Dios, guía de Dios. Oh, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en pruebas y no sabemos qué hacer? Y allí es donde Dios nos quiere. Cuando estemos completamente confiando en Él. ¿Están conmigo? Las pruebas nos ayudan a crecer en la fe y tenemos que soportar las pruebas. 1 Pedro 1, del 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada. Y la Biblia aquí compara lo que es el fuego, porque el fuego revela lo que verdaderamente está en el oro, la calidad del oro, y lo compara la fe a algo precioso. Yo he visto cristianos que enfrentan una prueba y esta prueba los destruye completamente. Y yo no minimizo hay pruebas fuertes. Yo he visto gente perder un trabajo y al perder su trabajo pierden su identidad, pierden todo, pierden su confianza y se empiezan a alejar de Dios. No pueden enfrentar una prueba con paciencia. No pueden aguantar, ya no soporto esta situación, y en su desesperación toman decisiones que no deben tomar. Un hombre llamado Elimelech nos encontró viviendo en Belén, casa de pan. Llegó una sequía, no había suficiente para comer y en vez de confiar en Dios, él fue con su familia a Moab. Y allá en Moab murió él, sus hijos murieron. Fue una ruina completa de un hombre que confió en su ingeniosidad, su inteligencia, viviendo por vista y no por fe. ¿Qué significa eso? Significa usted confíe en las promesas de Dios. Ponga a Dios primero, busque primeramente el reino de Dios y Dios le va a añadir todo lo demás a su tiempo. Por lo pronto usted debe aguantar y aguantar y aguantar hasta que Dios diga cuándo. Aprenda eso, le suplico en el nombre de Cristo, porque si usted huye de una prueba, usted va a seguir huyendo siempre. Y nunca va a crecer, nunca se va a fortalecer, se va a mantener como un inmaduro, carnal, una víctima de sus circunstancias, en vez de ser un cristiano fuerte. Pero escuche, las pruebas van a venir. Ahorita está bien su vida, un día viene la prueba. No es que se lo deseo y no es que me deleito en decirle esto, pero es una realidad. Todos vamos a enfrentar pruebas. Algunos están saliendo de una prueba, otros están en una prueba y algunos mañana van a entrar en otra prueba. Ahora algunos tienen pruebas y están desanimados, viene otra prueba, se desaniman más y viene la tercera prueba y así están afanados, están siempre abrumados, acongojados, preocupados, ya están fuera de las filas del ejército de Dios. Pero usted sepa que las pruebas van a venir y Dios quiere que usted aguante, que usted soporte. Enseguida, la letra que escribe conmigo, aguante la persecución. Esto es sufrir por la causa de Cristo. Ahora los cristianos aquí sufrimos por Cristo muy diferente como los cristianos de la Biblia sufrían por Cristo. En la Biblia vemos que eran desterrados
les quitaban sus propiedades, sus posesiones. Los cristianos de hoy somos perseguidos por la burla o la calumnia, y eso aún, créame o no, es una herramienta muy fuerte del diablo. La presión de nuestros parientes y tanta iglesia y tanta religión, y a poco le vas a enseñar eso a tus hijos y no permites a tus hijos hacer eso, y qué triste que tu hijo no va a crecer normal. O sea, tenemos la calumnia, o tenemos también la crítica de nuestros seres queridos que no comprenden ni entienden lo que estamos haciendo. Mire, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. ¿Sí notó eso? Si sufrimos. Esto habla del sufrimiento, del aguante. Un día el Señor va a recompensarnos por sufrir, por Él, por la causa de Cristo. Pero mire, escriba letra C, aguantar a la gente. ¿Cuánto tiempo tengo que soportar a este muchacho, pastor? Hasta que Dios lo cambie. ¿Cree usted que Dios puede cambiar vidas? ¿Sí puede cambiar a su hijo? ¿Puede cambiar a su esposo? ¿Y cambió la cosa, hermana? No, mi hijo sí, pero ese hombre, quién sabe. Recuerdan, yo oro por ti todos los días. ¿A poco oraste por mí todos los días? Le dice a su esposa. Sí, le dijo, apártame del mal cada día. Una maestra de escuela dominical le preguntó a los estudiantes, denme un versículo del matrimonio. Y un niño levantó la mano. Yo sé uno, dígame. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense, ¿qué debo hacer? Hay gente que siempre está buscando una salida en vez de aguantar. Cuando yo digo esto, hay gente que luego lo salta a un extremo. ¿Y qué tal si la golpea? Yo no estoy hablando de eso, porque eso ni se va a preguntar. Eso se soluciona así. No estamos hablando de ese tipo de abuso. Tampoco estoy hablando tampoco del abuso mental y verbal, donde aquel hombre la tortura mentalmente. Eso no debe suceder. Si eso está pasando en nuestra iglesia, usted tiene que dejarle saber a la iglesia para que le podamos ayudar. Estoy hablando de las impaciencias que tenemos por nuestra diferente forma de ser, nuestros genios, lo que hemos hecho, cómo nos hablamos. Hay gente que ve a su esposo y no tolera ni cómo mastica, ni cómo camina, ni cómo se para. O sea, ya llega un momento donde dice, ya no aguanto Puede que sean nuestros hijos. Aquel muchacho rezongón y no cambia y constantemente está de rebelde, saca malas calificaciones, le llaman cada rato de la escuela. ¿Qué hago? Aguante. Mis papás me aguantaron a mí. Yo les he contado cómo mi papá una vez, o sea, siempre que me disciplinaba se sentaba conmigo y todos los días era una plática diaria. Por eso él y yo somos tan tremendos amigos, pasamos tanto tiempo juntos. Y una vez me dijo, ya no sé qué hacer contigo. Y mamá decía, ¿qué voy a hacer contigo? Digo, pero mi problema era más rebeldía e indiferencia como un joven en las cosas de Dios. Dios me guardó, me preservó de nunca estar en el vicio o andar en la calle, nunca fuimos vagos, pero sí era una actitud, una indiferencia. Yo miraba a mis papás orar por mí, mi mamá oraba mucho por mí, me aguantaron bastante. Y no fue hasta que fuimos a una iglesia muy diferente donde Dios empezó a cambiarme a mí y a obrar en mi corazón. Papás fueron a visitar una iglesia en la ciudad de Long Beach y yo le dije, yo ya no voy a la iglesia. Papá me dijo, está bien. Nada más cuando regrese ya, empacas tus maletas y te vas. Sí voy a la iglesia. Yo iba llegando con una mala actitud, juzgando todo, la verdad. He estado en varias iglesias, pero esta iglesia para mí fue muy diferente. No solamente el orden, la predicación, la enseñanza, el espíritu de la gente, la calidad de lo espiritual. Y eso Dios empezó a obrar en mi corazón. Yo sé que cuando yo empecé a tomar decisiones serias, yo le compartí a mi papá, podía ver el rostro de ellos, su gozo, su alegría. Le digo esto porque hay padres que dicen, no tengo esperanza. Y cuando escuchan lo que yo era y lo que ahora Dios nos ha llevado a hacer, si hay esperanza. No hay ni un hijo rebelde que Dios no pueda conmover. No hay nadie en este mundo que Dios no pueda orar, pero lo que usted tiene que hacer mientras suceda eso, usted tiene que aguantar. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué?
En amor. ¿Qué nos lleva a soportar y aguantar? El amor hacia una persona. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nota el 13, soportándoos unos a otros. Aquí está, mire, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también, así también hacedlo vosotros. Aguantar a la gente significa ¿qué? Perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre. Siempre tiene que perdonar. Si vienen a pedirle perdón, qué bendición. Ya está un mejor paso. Si aquella persona viene pidiendo perdón y haciendo promesas de ya no volver a hacerlo, es mucho mejor. Pero si la persona nunca viene a pedirle perdón, aún perdón. No se mantenga usted enojado ahí, no responde, ¿qué? No sabes. Todavía estoy enojado. Y luego, pues no me has pedido perdón. ¿A poco por eso te enojaste? Y ahí se arma otra vez. Usted aprenda a perdonar, aunque vengan y le pidan perdón o no. Aprenda a usted dejar la rencilla, dejar el dolor. Y usted diga, Señor, como tú me perdonaste a mí, así yo voy a perdonar a los demás. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? Todo. Te perdono esto, pero esto no. Así dice el Señor. Él nos perdonó. Oh, eso es soportar, eso es aguantar. Y ahí es donde los hombres fallamos más, hermana. Somos buenos para pedir perdón. Perdóname, ¿no? Ya, perdóname. Y luego tampoco hay como no pedimos perdón de manera genuina. Si te enojaste, pues perdóname. En vez de reconocer, te lastimé, ofendí, perdóname. No fue mi intención. Si no fue su intención, deja saber, no fue mi intención. Pero quiero dejar saber que comprendo que te hice mal, perdóname. Y si lo hizo intencionalmente, diga, ¿sabes qué? Perdóname. Tienes razón, quería lastimarte. No lo vuelvo a hacer. Y no se vuelva a acordar del pecado que le hice. ¿Quién dice que algunas mujeres se vuelven no solamente histéricas, pero históricas? Se recuerdan de todo. Hasta las fechas. Romanos 15:1 dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas ¿de quién? De los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí habla de soportar a la gente en la iglesia que es débil, los nuevos en Cristo, los que aún no han crecido, los que no han fortalecido. Y aunque no sean nuevos en Cristo, tengan años en Cristo, pero aún no han madurado. Gente que se ofende muy fácil. Imagínense la paciencia necesaria para un líder en una iglesia. Que después no anda ahí enojado, gritando y peleado con un hermano. En los 7 años que hemos estado aquí, ni una sola vez yo me he peleado con un hermano. En los 7 años que hemos estado aquí, mi esposa no se ha peleado con nadie. Porque hemos aprendido a soportar las flaquezas de los nuevos. Créame que algunos ya que tienen liderazgo se le da una clase, una posición. No, pastor, no hace caso. Ya sabes lo que yo siento. Pero ¿cómo reaccioné yo con usted? No, pues así. Pacientes. Soportando las flaquezas. Flaqueza significa un hombre débil que no tiene fuerza espiritual. Y así son la mayoría de los cristianos. Quiero decirle, hermano, que le amamos en el Señor y queremos ayudarle. Se tiene que seguir adelante y aquí estamos para aguantar hasta que usted crezca. Pero ya crezca más rápido, ¿no? Aguantar a la gente. Así que aprendimos una perspectiva completa de lo que es la paciencia. La primera palabra que aprendimos es paciencia, es aguantar o soportar las pruebas. Longanimidad es aguantar y soportar las ofensas, los agravios. Y lo último es soportar, hablamos de perseverar, continuamente aguantar y aguantar hasta que Dios obre. ¿Están conmigo? Así que aprenda la paciencia, añada paciencia a su fe. Vamos a orar. Padre, gracias damos por este estudio bíblico. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser pacientes. Que tú nos fortalezcas, nos des la inteligencia espiritual de ver la vida como tú la ves, Señor. Que aprendamos, Señor, a ser tardos para la ira. Que aprendamos, Señor, a pasar por alto las ofensas. Que aprendamos a vivir tranquilamente unos con otros. Y, Señor, ayúdanos a soportar y aguantar las pruebas, enfermedades, necesidades
cosas, Señor, que no tenemos control, las circunstancias por las cuales no podemos controlar. Ayúdanos a ser pacientes en todo el sentido de la palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.